Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y como saben, esta temporada estamos con la Asociación de Psicología en Puerto Rico contestando la pregunta ¿qué es psicología? Porque se habla mucho de psicología, todo el mundo habla de psicología, pero realmente muy poca gente realmente se sabe, se entiende lo complejo, lo amplio que es la psicología. Y hoy estamos aquí, seguimos en el recinto de Río Piedras con el profesor catedrático, el doctor Nelson Cruz, que él es alguien que se metió a la psicología. Para que usted vea la conexión que hay en unos temas, episodios que ya hemos visto, que los puede buscar, que hemos hablado de neuropsicología, hemos hablado de neurocognición, pues ahora vamos a estar hablando desde la perspectiva de un doctor en neurociencia que nos va entonces a conversar un poquito más. Saludos a la audiencia. Pues saludo y gracias Joyce por la invitación a tu programa. Muy bien, le voy a poner una maldad. Ok. Yo le voy a decir palabras y él me va a decir lo primero que se le ocurra, ¿está bien? Esto es como ejercicio de libre asociación, así que vamos a ver. Bueno, Pero van a ser fáciles. Cerebro, pasión, universidad, trabajo, intestino, comida, Puerto Rico, orgullo, ok, poemas. pensamiento. Muy bien, está ahí, muy bien. Así que, y todas estas palabras tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a ir ahí descubriendo cada vez más. Algo de lo que queremos por lo que invitamos al doctor, es porque queremos profundizar en neurociencia, más allá de la neuropsicología, y en biopsicología, que ¿verdad? No va más allá del cerebro y va entonces a conectar el cuerpo completo con la psicología. Así que cuéntanos en palabras bien sencillas, como si le estuvieras hablando, no sé, a algún niño de 8 años, entre 8 y 10. ¿Está bien? Okay. ¿Cómo llegaste a la neurociencia y a la biopsicología? Bueno, pues yo como estudiante de bachillerato completé un bachillerato en psicología y al final de los años, a través de los años en la universidad, a nivel de estudiante de bachillerato, en los cursos como que despertó una pequeña insatisfacción por la explicación, vamos a decir más específica, entre por qué la gente sufre de trastornos o desórdenes mentales. Específicamente por qué la gente, vamos a decir, por qué personas pueden tornarse dependientes o adictos o adictas a una sustancia. Eso es en mi cabeza, desde el punto de vista de estudiante de psicología y la realidad de mi vida también, ¿verdad? Experiencias personales, me desató entonces un deseo por, maybe, quizás el sistema nervioso también es importante, ¿verdad? Ese nivel de pensamiento en ese momento, y por lo tanto, eso se coincidió con unas oportunidades, ofertas que tuve en particular un profesor neurocientífico que recién comenzaba en ese momento como profesor, exactamente como profesor en el recinto de ciencias médicas, y me dio la oportunidad de trabajar con él en el laboratorio. Y ese trabajo sirvió también para otro salto y eventualmente pues terminé siendo aceptado en un programa de neurociencia en Brandeis University en Massachusetts y opté entonces por irme a ese programa y completar entonces un doctorado, un PhD en neurociencia. O sea, que había una experiencia primero personal de estar ¿verdad? Cerca de personas con uso problemático de sustancias. Sí, todos tenemos nuestras historias ¿verdad? Personales y ¿verdad? De familia, donde crecimos, etcétera. Pues yo, podemos decir, ¿verdad? En Arroyo Habichuela vengo de abajo también, vengo de familias de clase media, baja, y crecí en crecí en residencial público, y soy, ¿verdad? Hijo ¿Qué de... pueblo? En Bayamón, Okay. hijo de verdad, de unos padres divorciados que nos atendieron muy responsablemente, pero, ¿verdad? Crecí con
con mi hermana y con mi mamá. Y todos esos eventos, pues, y obviamente el contacto con otros familiares, tíos, etcétera, pues, desde pequeño, vamos a decir desde adolescente, supe lo que es la cruda, ¿verdad? Realidad de lo que son los trastornos mentales y las adicciones. La adicción a heroína, y, ¿verdad? Por parte de un tío. Así que eso, pues, genera una manera diferente de ver el mundo, que combinado entonces con lo que uno, en mi caso, absorbí intelectualmente o académicamente en bachillerato, pues se combinó y como que hay algo aquí que yo quisiera indagar a decir. Y eso fue lo que despertó entonces esa curiosidad por cómo hacerlo. Claro. Y que es interesante porque generalmente la gente como que lo resume, que el que tiene una adicción, ¿verdad? Pues es como que porque la persona porque no quiere salir de ahí. Versus entender cómo el cerebro y lo que está pasando, ¿verdad? En el cuerpo explica esa dependencia, esa dinámica más allá de los factores sociales, ¿verdad? Y otros que conocemos. Sí, una forma de verlo es así, que el discurso que ha dominado ha sido la perspectiva más social cultural y es una visión totalmente moralista del uso de sustancias, como algo malo, criminal, ¿verdad? Que se debe castigar. Obviamente está asociado a un mercado que también ¿verdad? Claro. Jurídicamente pues es ilegal, así que está toda esa mezcla, pero de fondo hay un sistema nervioso, hay un sujeto, un ser humano que tiene una biología, y esa parte ha quedado un poco, quizás en los últimos 20 años ha florecido mucha más información importante para resaltar esa parte biológica y comprenderla, pero se ha mantenido, vamos a decir, los últimos 100 años de historia de lo que es el uso de sustancias como algo debajo del iceberg, ¿verdad? La parte de abajo. No queremos verlo, no queremos hablarlo. Y es problema de la persona. Exacto. Porque no tiene la actitud correcta. Y vamos, ya más adelante vamos a profundizar un poco de lo que ha sido tu investigación sobre este tema Seguro. y lo que has encontrado. Entonces, la biopsicología, ¿llegó en algún punto mientras estabas? ¿Cómo te encontraste con ella? Mi formación ¿verdad? De manera sencilla, en el campo de la neurociencia, yo tuve una formación en el laboratorio de Eve Marder. Eve Marder es una neurocientífica con especialidad en electrofisiología celular, así que yo soy electrofisiólogo de formación en términos técnicos y tratando de entender los principios de lo que es la comunicación entre neuronas, comunicación sináptica a nivel de diferentes tipos de neurotransmisores, hormonas, péptidos que pueden o que son capaces de modificar la actividad del sistema nervioso. Obviamente, de ahí llevarlo al pensamiento de la conducta, que es quizás lo que la biopsicología, vamos a decir, filtra, pues ¿verdad? Hay un gap, pero por lo menos teniendo mi formación, teniendo mi formación en neurociencias, en realidad, para mí, ver la psicología es una especie de embudo o de túnel que hace posible entonces la conexión entre la psicología con la neurociencia. Ya. Pero desde la perspectiva mía como neurocientífico y conociendo claramente lo que ha sido la neurociencia, la neurobiología y la historia, en realidad, del desarrollo de la ciencia, la psicología y la neurociencia, la neurociencia es un término para referirse a un campo de estudio tan amplio que yo diría que incluye la psicología. Desde mi perspectiva, la psicología forma parte de la neurociencia, y no al revés. La psicología toma fundamentos o ha tomado fundamentos de las ciencias naturales, vamos a decir de la neurociencia, para explicar lo que es el componente o la base de lo que la psicología, la psicología normalmente se determina como bases biológicas. Claro. Bases biológicas de la conducta, bases biológicas del comportamiento. Pero esas bases salen de un cuerpo de conocimiento que es tan gigantesco que es la neurociencia ¿verdad? En su complejidad. Incluso desde la perspectiva misma desde la neurociencia, especialidades en la medicina como la psiquiatría, la neurología, vendrían siendo ¿verdad? O partes de la visión más cósmica, ¿verdad? Cosmológica de la neurociencia. Porque amarra todo, porque es imposible. Y tal vez más aplicada, obviamente. Claramente para el caso de un neurólogo,
en la práctica de la medicina, pues es una aplicación del conocimiento de las neurociencias y de otras, ¿verdad? Vamos a decir, asuntos moleculares o asuntos de físicos, etcétera, de otras ciencias que está empaquetado y que es imposible separar. Claro. ¿Verdad? Pero para efectos de facilidad ¿verdad? De los términos, pues sí, la neurociencia vamos a decir que es una sombrilla. Claro. Una sombrilla de un montón de disciplinas que a fin de cuentas lo que tratan de entender es tratar de explicar y entender cómo funciona el sistema nervioso. Y de ahí, pues, todo lo que podríamos hablar de comportamiento, pensamiento, poemas, etcétera, es una interacción que, de nuevo, hace el punto, ¿verdad? Lo recalcaste. Sí es un cerebro, pero es un cerebro que está fusionado con lo social. Sí, y ahí voy a... bueno, de repente me acordé de Ilsa, pero está bien. No, no vamos a hablar de Ilsa ahora. Porque ella decía que el cerebro es el principal órgano social. Ese era... Y muy acertado, muy acertado. es que quisiera que hagamos como una pausa para... Explícame las neuronas. ¿Qué son las neuronas y dónde están? Porque, ¿verdad? La gente, primero que yo creo que no sé, tal vez lo cogieron en alguna clase y se les olvidó. y vamos, neurona. Claro. Así que... ¿Verdad? Bueno, las neuronas, de manera sencilla, las neuronas son las células, las unidades celulares, ¿verdad? Las células que componen básicamente el sistema nervioso. No obstante, no son las únicas que forman el sistema nervioso, pero vamos a decir que son las encargadas, protagonistas principales de que nuestro cerebro pueda, de alguna manera, generar un tipo de actividad eléctrica basada en fluctuaciones en voltaje a través de corrientes que se mueven por las membranas de todas estas 100 billones de neuronas que nosotros tenemos. Poquita, como 100 billones, gente. Aproximadamente entre 80 a 100 billones en el cerebro adulto. Y todas esas neuronas están también, vamos a decir, amarradas o empaquetadas por otras células que se llaman las glías. Y hay diferentes tipos de glías. Y pues básicamente el cerebro es como si fuera una autopista y un expreso, ¿verdad? Bien, de un montón de carriles donde hay un montón de rutas y ¿verdad? Diferentes puntos que se conectan. Hay células, estas glías se encargan de mover nutrientes que vienen de la sangre. Así que a ese cerebro también tenemos que añadirle células que solamente ¿verdad? Que lo que conforman es todos los vasos sanguíneos. Claro. Venas, arterias y capilares que le proveen sangre al cerebro. Así que en realidad el cerebro pues, es una máquina me perdonan ahí la analogía, es una máquina ongoing 24/7, consumiendo 20% de la energía, ¿verdad? Que usted se consume a través de la comida. Así que una quinta parte de todo lo que usted se alimenta es dedicada al cerebro. El cerebro necesita un tipo de comida especial también. Eso te iba a preguntar, así que aprovecha. Eso es malo. Así que, en realidad, pues sí, el cerebro está compuesto por neuronas. Estas neuronas cada una de ellas puede realizar cerca de 5.000 a 10.000 conexiones sinápticas con otras neuronas. Así que si multiplican 100 billones por 10.000, son números bien, bien grandes de las posibles combinaciones de comunicación entre una célula, 2, 3, hasta 100 billones de neuronas. Y de toda esa interacción, que obviamente no solo está en un vacío, porque nuestro cerebro, a pesar de ser yo hablo de cerebro, en calidad de sistema nervioso, es todo el sistema. El cerebro. El cerebro el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso, y es parte de lo que nosotros denominamos como el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, tienes el encéfalo o cerebro, y ahí es donde está, o donde vamos a decir, ocurre el espectáculo teatral mental de nosotros, ¿verdad? Poder recordar, ir al futuro, planificar, etcétera. Toda esa mente, pues sabemos, sentir, ¿verdad? Sentir es una combinación de reacciones,
químicas en mi piel y en mis músculos que eventualmente pues mi cerebro interpreta como touch, ¿verdad? O el olfato son cambios químicos, así que eso era lo que iba. Ese cerebro y todas esas neuronas no están ahí en una cámara dentro del cráneo, en la oscuridad. Esas neuronas tienen la capacidad de ver, escuchar, oler, sentir, porque nuestro cerebro obviamente se conecta con todos nuestros sentidos en todo nuestro cuerpo, sean sentidos, ¿verdad? Lo que llaman las vísceras internos versus tener la capacidad de tener sentidos del exterior, olfato, visión, pues todo eso se combina en una constante de 24/7, que es lo que hace entonces posible que emerja esa, vamos a decir, avatar o esa persona, ese Nelson, ese Joyce, que llamamos yo y que es el protagonista principal de este cuerpo y a la misma vez de esta persona que no está en un vacío, sino que existe porque está conectado con el ambiente. Espectacular. De que tú lo vas contando, entonces yo estoy viendo como que literalmente veía los carriles así, ¿verdad? Y obviamente recordando las fotos que si escanes y MRI y las cosas que uno ha visto y de todos los cursos. Pero realmente es fascinante que estas comunicaciones están ahí constantes. Estas comunicaciones son las que nos permiten funcionar, ¿verdad? Y yo creo que a veces no dedicamos suficiente tiempo para entender esto que está ahí, ¿verdad? Y explica un poco de por qué ha aumentado, hablando ahora de la alimentación, cómo explica el aumento, aunque yo no sé si es porque está más documentado, ¿verdad? Pero de las enfermedades degenerativas, ¿verdad? A nivel cognitivo. Eso se explica porque a lo mejor no le hacemos tanto caso a las neuronas. Bueno, Tratando. yo creo que de manera, ¿verdad? De manera sencilla, los estilos de vida en las pasadas décadas las presiones obviamente económicas y políticas nos han mantenido un estilo de vida donde, pues básicamente en términos de nuestra alimentación, pues hemos respondido a esos mismos estilos, a la disponibilidad de ciertas comidas, a ciertos precios, en ciertas cantidades, y se ha perdido la perspectiva de, ok, ¿qué es esta comida? Vamos a decir que no se ha perdido, quizás ha habido un poco de todavía desconocimiento, Claro. porque la ciencia siempre está avanzando y pues Claro. vamos conociendo, así que, pero podemos decir de que sí, quizás la parte social, cultural de comer este tipo de comida o este tipo de placeres o este tipo de actividades sociales, pues se fue por encima de, ok, cómo eso se refleja en términos de nuestra salud general. Y pues obviamente hay unas manifestaciones que se dan más obvias, que tienen que ver entonces con quizás enfermedades más crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, porque son las más visibles cuando ese tipo de comida no necesariamente responde a nuestra real, ¿verdad? A nuestra naturaleza. Pues por lo tanto, ahora nos comenzamos a dar cuenta en los últimos años, ¿verdad? De que el sistema nervioso también está siendo víctima severa de, por ejemplo, el alto consumo de azúcar. Así que, y cuando uno va y no se mira... azúcar refinada, ¿verdad? Sí, ahí básicamente para no crear, ¿verdad? Un poco o sea, para no crear confusión, a lo que me refiero es que sí, muchas de las comidas que nosotros consumimos y que compramos en el supermercado, pues tienen azúcares añadidas, lo que llaman, ¿verdad? Hay azúcares naturales, ¿verdad? La fructosa, etcétera, son moléculas que las obtenemos de la naturaleza, y no estoy diciendo que no se deben consumir. Lo que estoy diciendo es que la alimentación en Occidente, en Estados Unidos y Puerto Rico, en los últimos 30, 40 años, pues se ha ido más por el alto consumo de azúcar, que además de causar problemas como diabetes o cardíaco, pues sabemos que ahora afectan también el cerebro. Wow. ¿Y qué sí podemos comer? Dime por lo menos uno que nos alimente bien las neuronas, que nos ayude bastante las neuronas. Bueno, hay literatura y obviamente hay, ¿verdad?, expertos, y hay diferentes perspectivas, pero podemos decir, una de las líneas de pensamiento que más ha ganado popularidad por la evidencia científica, podemos decir, es el tipo de consumo de
de comida que sea más cercano a su estado natural. Es decir, comida que no sea procesada Ultraprocesado. o hecha por el hombre. Por lo tanto, por lo menos desde mi perspectiva como neurocientífico y con la literatura que he leído y comprendo, ¿verdad? El consumo de carne, obviamente un consumo de proteína, es saludable y es bueno para tu cerebro. Y obviamente el consumo de vegetales o las viandas, ciertos granos, pues obviamente proveen los nutrientes necesarios para que nuestro sistema, por lo menos no desde la perspectiva de contenido calórico, Claro, claro. ni se engorda, no, simplemente esa es la comida que tiene los nutrientes necesarios para que la bacteria en nuestro sistema digestivo haga su trabajo, porque quizás muchos no saben, pero nosotros tenemos un tercer cerebro que se llama el sistema nervioso, la división entérica de nuestro sistema nervioso, y es básicamente una comunicación directa que existe entre nuestro intestino con nuestro sistema nervioso central. Y básicamente, las poblaciones de bacterias buenas en nuestro intestino son responsables de producir moléculas que nuestro cerebro eventualmente convierte en neurotransmisores. Por lo tanto, tener una dieta, vamos a decir, un consumo de comida que no provea lo necesario o lo balanceado para que esa comunicación y esa producción de moléculas entre mi intestino y mi cerebro se dé correctamente, pues podría resultar en diferentes problemas o manifestaciones que vemos entonces en la población, Yep. dependiendo. Así que, gente, hay que comer bien y mantener un intestino saludable. Ya vieron por qué ahorita le pregunté por intestino, ¿verdad? Ahí está, quedó evidenciado porque trae el intestino. Entonces, cerrando el paréntesis, porque cogimos ahí y nos fuimos bastante largo, pero estuvo buenísimo. Llegas, ¿verdad? Sales de Puerto Rico, llegaste hasta Brown University, ¿correcto? Y de ahí regresas para enseñar a investigar otra vez acá. ¿Cómo has visto que el tener esta experiencia más internacional ha impactado tu visión de la psicología y de esa pregunta original, que era cómo se explica o qué explica el uso problemático de sustancias? Pues mira, parte del training que yo recibí, el adiestramiento como estudiante de bachillerato y con el interés de perseguir una carrera en investigación, fue siempre con el fin de, ok, pues vamos al modelo en ese momento más predominante era estudiar en Estados Unidos, completas tu doctorado. En el caso mío, yo obtuve también la oportunidad de unirme a un laboratorio para hacer trabajo postdoctoral en Brown University. Fue como mi primera experiencia ya como neurocientífico en un laboratorio trabajando con ratas, tratando de entender de nuevo cambios a nivel sináptico, cambios plásticos que pueden explicar ¿verdad? Los procesos de adicción o de trastorno por uso de sustancias utilizando modelos animales. Pero siempre el deseo era que eso era pasajero. Y una vez termine, el próximo paso era volver a Puerto Rico. Okay. En el caso mío, había la esperanza y el deseo de convertirme en profesor en la Universidad de Puerto Rico y de poder devolver entonces, mediante ahora mi trabajo como científico, neurocientífico, asumiendo el sombrero de profesor universitario. En el programa de psicología. El programa de psicología, que resultó, ¿verdad? Lo trajiste ahorita, que resultó y coincidió precisamente con el fallecimiento de la profesora Ilse Chegaray, quien también fue mi profesora a nivel de bachillerato. Y en ese lapso, pues necesitaba una persona que pudiera integrar por un asunto de difícil reclutamiento para ofrecer esos cursos de biopsicología, y dado que yo tenía un trasfondo en psicología y había trabajado con otros colegas acá en el departamento y mi preparación en neurociencia, pues, ¿verdad? Perfilaba como un posible candidato, solicité, competí y eventualmente pues fui reclutado por el departamento de psicología. Y eso significó entonces mudarme desde Rhode Island a Puerto Rico. Wow. Y comenzar entonces lo que quería hacer, que era una carrera de investigador
y de profesor, enseñando cursos de bases biológicas, de psicofarmacología o de biopsicología. Súper. Entonces, yéndonos a esta parte, ¿verdad? De lo que tú has investigado, ¿qué cosas son las que más te han sorprendido durante tu investigación? ¿Qué hallazgos? Bueno, Son muchos años, by the way, ¿verdad? ¿Cuántos llevas investigando? Como 20. yo llevo 17 años en la universidad. Pero Em- investigando antes, porque empezaste a investigar Claro, desde que estudiabas. exactamente, de estudios que hice acá con la profesora retirada ahora, Blanca Ortiz. Trabajamos temas ahí de temas sociales, de homofobia en grupos, ¿verdad? De hombres gay con VIH. Eh, de ahí me moví a estudiar cangrejos y langostas en Brandeis University, tratando de entender, ¿verdad? Y luego ratones y ratas, hasta básicamente seres humanos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Porque no se pueden experimentar algunas cosas con seres humanos. Dada la configuración de este departamento de psicología, pues se me hizo muy difícil hacer trabajo con animales o colaborar. Por lo tanto, transformé entonces todo mi programa de investigación a temas que tuvieran que ver con, uso de sustancias, pero en humanos. Yo creo que la pregunta inicial, a mí me ha gustado mucho el trabajo que desarrollaron algunos, particularmente 2 estudiantes graduados que han trabajado directamente con el tema de uso de sustancias, que han trabajado directamente con los profesores, ¿verdad? Ahora el doctor Ismael Castillo y la doctora Bexaida Díaz, porque ambos hicieron un trabajo diferente utilizando la misma población, personas con trastorno por uso de sustancias o algunos de ellos en proceso de recuperación. Pero fueron lo que nosotros llamamos acá en psicología, trataron de ser cuasi experimentos, porque tenían un grupo control y en realidad meterse de lleno en esa configuración de investigación de IRB y por experiencia, ¿verdad? Bexaida e Ismael que me han dicho pues lo difícil que es trabajar con esas poblaciones haciendo EEG o haciendo una prueba neuropsicológica, pues yo no estuve ahí, pero lo que se me queda acá de fondo es como que un gran grado de satisfacción y de orgullo por el trabajo que ellos hicieron. Y porque yo entiendo que, ¿verdad? Siempre trato de ser bien riguroso con mi trabajo científico, así que cualquier estudiante que haya trabajado conmigo debe sentir lo mismo y debe recibir de mi parte el mismo la misma agradecimiento y respeto por el trabajo que todos han hecho, pero en particular el de ellos, haber tenido que ir al CREA, ir a AMSCA, hacer citas, etcétera, representa un trabajo de field bien importante para la psicología. En Puerto Rico, vaya. En Puerto Rico no teníamos datos de eso, no, se fueron pioneros en lo que están haciendo. Sí. Disculpa. Por lo tanto, para mí como investigador, sabiendo la importancia de esto desde el fil de la biología y de la mirada compleja desde la neurociencia, pero también todos los factores sociales y cómo finalmente eso se transforma en un set de datos que uno puede convertir en un artículo, pues hay mucho sacrificio, pero también a la misma vez, como digo, es un granito de arena de contribución a un problema que me doy cuenta que es bien complejo y que no basta, ¿verdad? Qué bueno que lo hicimos, pero no basta con ese trabajo. Se requieren múltiples esfuerzos para tratar de entender, aunque sea la dinámica de trastorno por uso de sustancias en Puerto Rico. ¿Y qué encontraron ellos así que te haya llamado? Pues mira, en el caso de Ismael Castillo utilizó la técnica de biofeedback o neurofeedback. Y uno de las variables que él utilizó fue el adiestramiento con neurofeedback, pero utilizando música clásica. Y encontró, si mal no recuerdo, como un efecto, ¿verdad? Bien sutil, pero
que nos llamó la atención en la expresión o la regulación de las emociones en las personas los participantes. Que eran de uso problemático. Y exactamente. Así que vamos a decir que en Arroba Bichuela se mostraron un poquito más abiertos en asuntos emocionales los dos participantes que recibieron el neurofeedback con música clásica, a diferencia de los que no lo recibieron con música clásica. Eso parecería entonces que la música, en el caso del proyecto de Ismael, la música sirvió como ¿verdad? Una manera adicional de conexión entre todo lo que se armonizó en ese proyecto, con la idea de que estos participantes mostraran algún grado de mejoría en ciertas medidas como atención, etcétera, luego del adiestramiento con neurofeedback. Y en el caso de Dexaida también, ella utilizó una prueba neuropsicológica, la Bender Gestalt 2, es una prueba la clásica, digamos, pero que mide integración visomotriz, y ha tenido unos resultados bien interesantes que ya ha continuado elaborando en años posteriores, porque ya ha notado unas diferencias en términos de las respuestas que ella midió en términos de sexo. Son mujeres y hombres parecen responder diferente al tratamiento y por lo menos en términos de esa prueba y cómo se integra la información visomotriz, hay unas diferencias. Así que eso pues nuevamente... ¿Qué es información visomotriz? Integración visomotriz es la capacidad de nosotros poder integrar nuestro sistema visual con nuestro sistema motor. Así que yo necesito tener eso integrado para poder agarrar mi vaso y no poder, ¿verdad? Y evitar tumbarlo o que me mueva. Así que tiene que estar integrado para yo poder moverme. Muy bien. Si quieren conocer al doctor Ismael Castillo, el 4 de febrero sacamos un episodio que él estuvo en la entrevista, o estuvimos allí en Light Lab, y allí conocen un poquito más del trabajo que se está haciendo en la Universidad de Puerto Rico, investigando tecnologías emergentes y yendo el cerebro y todo lo demás. Cuando yo te hice esa pregunta que tuviste, esto fue como para 2017, más o menos, estas investigaciones de estos dos estudiantes que ahora son colegas, ¿qué parte del cerebro tuviste que activar? Bueno, en mi caso, yo soy bastante orientado a comprender las cosas mediante dibujo o diagramas, y pues quizás parte de las exigencias, estoy tratando de acordarme un poco, pero creo que más o menos entendí las historias que lo que ellos estaban encontrando más por las gráficas. Porque, de nuevo, en mi información, ¿verdad? Como científico, pues aprendí a ver las cosas de esa manera y organizarlas, así que lo apliqué en este caso, pero yo diría que sí, todo mi cerebro, hay obviamente la creatividad eventualmente para ayudarlos a corregir, editar la disertación y que la pudieran defender. Son ejercicios muy, muy buenos, ¿verdad? Estoy reflexionando como profesor y catedrático, que a nosotros nos ayuda bastante a mantenernos en shape, claro, actualizados, claro, ¿verdad? Con lo que es redacción, integración de información y proyección. Y pues siempre se nos hace un poco difícil en nuestra faena como profesores de darle seguimiento a todos estos trabajos de investigaciones, porque lo ideal sería que se publiquen y se conviertan en artículos. Y además que pasen al público en general. Y que se conviertan, claro, y que se conviertan, que yo he sido, ¿verdad? Soy enfático en eso, en nuestro deber como educadores, profesores o profesionales, de también convertir esto en un formato que el público pueda entender, la parte de la divulgación de la ciencia, porque la mayoría del tiempo se queda en los mismos círculos de asamblea, convenciones, exactamente, los meetings, se toman decisiones a nivel del gobierno y de los estados basados en ciencia, pero el público general pues solamente recibe muy poca información. No estoy echando culpa, pero estoy diciendo que cada uno de nosotros debería tener un poco de motivación en llevar el mensaje de manera sencilla. Claro. Cómo la ciencia se traduce a prácticas
positivas y saludables para todos los ciudadanos. Ujú, exacto. Y ahora volviendo a lo que te llevó a estudiar neurociencia, ¿cómo estudiar, ¿verdad? Cómo la ciencia, tal vez desde la neurofarmacología, que puedes explicarnos, pues esa no la mencionaste ahorita, pero no lo hemos definido, ha ayudado o ayuda? Creo que todavía el estigma está, ¿verdad? Pero si la comenzamos a divulgar más y comenzamos a seguir entendiendo mejor el uso problemático, ¿cómo va a ayudar a que ese estigma, como que hablábamos al principio, ¿verdad? Siga disminuyéndose o ver, y yo puedo ser bastante optimista. Si se eliminara el estigma contra las personas, ¿verdad?, que tienen uso problemático. El estigma y el discrimen que ha existido contra personas que tienen o que padecen de un trastorno por uso de sustancias ha sido, vamos a decir, continuo. A desde menos que tengan dinero y puedan usarlos Pero bien, históricamente, y que pelote. históricamente desde la Edad Media, primero pues eran considerados, ¿verdad? Si tenían algún tipo de, no tan solo adicción, también, ¿verdad? Trastornos mentales poseídos y Claro. pues, ¿verdad? Claro. Luego en la edad del Renacimiento y Ilustración, pues vienen el encierro, vinieron las cárceles, entonces pues ahí estaba todo el mundo, criminales, personas que tenían, ¿verdad? Y hasta hoy en día, pues ha sido La práctica. la práctica y la tradición en la mentalidad de todos nosotros, pues está, vamos a decir ahí, programado la idea de que, ¿verdad?, ese tipo de conducta es reprochable y es criminal y pues y de ahí que entonces nace esta percepción que tenemos. Y de nuevo, el saber un poco, conocer las bases de cómo este problema no es necesariamente un problema de voluntad, de moral o de ser una mala persona, sino que de fondo hay un disfunción, ¿verdad? Hay disfunción de ciertos componentes del sistema nervioso, perdón, que causan un comportamiento, en este caso, pues podría llevar al consumo, ¿verdad?, de sustancias hasta llegar a convertirse en un trastorno. Yo creo que conocer un poco ayudaría a la gente a reconocer y aceptar que siendo un problema médico, ¿verdad?, un problema, vamos a decir, de salud que requiere la atención de profesionales de la medicina o de ciencias de la conducta, rompería o ayudaría un poco a romper con eso y que la persona y la familia comprenda de que eso no es algo por qué abochornarse, por qué tapar, sino que es un problema que hay que atender Claro. y que hay que buscar la ayuda y los canales correctos para darle la atención a la persona. Yo creo que eso ayudaría un poco en ese sentido y pues haría entonces, de nuevo, que es el intento de muchas personas que he hablado que llevan mucho tiempo más que yo, que son los que trabajan ahí. Porque yo estoy diciendo todo esto desde la academia. Claro. Yo no he estado ahí, no he estado directamente, necesariamente en organizaciones que atienden directamente a personas que tienen, pero hablando con ellos en diferentes formatos, pues todos estamos en el mismo barco. Todos queremos bajar el estigma y lograr que la población que tiene algún tipo de trastorno mental o un problema, trastorno por uso de sustancias, que, que logren disminuir esas barreras Claro. sociales y que obviamente pues que haya también una optimización de los servicios que se ofrecen. Claro. Porque muchos servicios también Por lo y mismo. yo lo Está digo, estigmatizado, right, entonces no. y lo digo, y está estigmatizado y de nuevo, y también hay muchos servicios que no necesariamente están basados en evidencia científica Claro. y pueden tener muy buena intención y no estoy diciendo que funcionen o no funcionen. Lo que estoy diciendo es que yo creo que todos coincidimos en que tenemos que mejorar las estrategias para atender la población de personas puertorriqueñas que tienen un Sí. uso crónico de drogas y que les afectan su vida. Claro. Yo pues desde mi bien principio de mi vida tuve, ¿verdad?, acceso
contacto con personas también con, ¿verdad? Con uso de drogas y alcohol y demás. Y una de las cosas que de hecho de las que yo misma aprendí escuchando era a no ayudarlos. Ya, Meaning, no darle chavo. meaning el ayudar desde mi perspectiva, a sacarte de ahí, ¿verdad? Era que tú quieres ir a acompañarte, ¿verdad? En ese. Que requiere simplemente es sacarme de lo que yo entiendo que es lo correcto, ¿verdad? Lo que debe ser para escucharte y estar. En una conversación, una persona con adicción me dijo, es que mi cerebro no se calla. Y como yo único callo mi cerebro, es con la sustancia. Así que por esa línea te pregunto, ¿qué respuestas encontraste a tu pregunta? ¿Qué explicaciones ha dado la neurociencia al uso, ¿verdad? de trastorno por uso de droga? Bueno, muy Hueco. buena pregunta, porque de nuevo continúa siendo una incógnita. To- Partiendo desde lo que yo sabía en el momento que empecé a trabajar ese tema con mayor detalle y la literatura que se había rescatado, se había elaborado hasta ese momento o en décadas previas, eh, yo pienso que el componente biológico, para ponerlo de manera sencilla, la neurociencia lo que está diciendo es que nuestro cerebro tiene una capacidad brutal de adaptación, ¿ok? Y nuestro cerebro, vamos a decir, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro tiene una encomienda. Y la encomienda de nuestro sistema nervioso es mantenernos vivos para poder sobrevivir, Ujú. ¿ok? Por lo tanto, la manera en que opera el sistema nervioso, los principios que hacen posible aprendizaje, reconocimiento y todo el procesamiento de información están destinados a que nosotros podamos sobrevivir, es decir, protegernos. Claro. A la misma vez, tenemos también unos circuitos primitivos que nos permiten, vamos a decir, tener algún grado de satisfacción para poder repetir esas conductas. Ahí es que entra todo este sistema de motivación, de placer y de recompensa que está diseñado de manera tal que nosotros podamos aprender, etiquetar algo y, ¿verdad? Pues podamos repetirlo y sobrevivir. La neurociencia lo que está diciendo es que vamos a quedarnos en las drogas. Las sustancias como cocaína, heroína, alcohol, nicotina, todas tienen la particularidad que una vez son utilizadas repetidamente, comienzan a cambiar los parámetros que gobiernan cómo el sistema nervioso opera, Ya. ¿ok? De manera tal que ahora se está creando una especie de asociación tan intensa entre esa, vamos a decir, uso de esa sustancia con esos cambios plásticos que básicamente es como si el sistema, es como si tu cerebro, para separarlo, ¿verdad? de ti, aunque es una ilusión, Exacto. eh, pero es como si mi cerebro o yo Ajá. está estableciendo de que repetir eso y utilizar esa sustancia es necesaria. Ujú. Y por eso es que ahí entonces ocurre esa separación de la voluntad, porque cuando la persona dice, no, pero es que ya no quiero, me está afectando, no puedo ya ir al trabajo, no tengo dinero, su cuerpo Ujú. lo obliga, ¿verdad? Y lo lleva a que, incluso hasta dependiendo de la sustancia que estemos hablando, hay un ajuste tan severo que básicamente otros sistemas del cuerpo entran en acción, se reajustan, el hígado, etcétera, de manera tal que si ahora la persona descontinúa la droga, deja de inyectarse heroína, es básicamente como si tú le quitaras algo esencial a tu cuerpo para que funcione, Wow. incluyendo tu sistema nervioso. En el sistema nervioso y en el cerebro es el lugar donde mayor cantidad y frecuencia de transcripción genética ocurre cada segundo que tú estás vivo. Okay. ¿Ok? Todo tu cuerpo hay cambios, hay transcripción de genes,
pero donde más cambios genéticos ocurren por segundo es en el cerebro, donde tú estás procesando toda tu información, pensamiento, emociones, memoria, I have to do that, etc. ¿Ok? So, todos esos cambios en un sistema que quizás, ¿verdad? Y aquí podemos abundar un poco más de la parte del desarrollo y de la historia, pero no quiero complejizarlo. Pero la biología te está diciendo también que ¿quiénes son tus papás? El espermatozoide y el óvulo de tus papás ya tienen una carga biológica. E incluso, vamos a decir, generacional, que comienza de cierta manera a determinar quién tú vas a ser. ¿Ok? Plus, vienen todas estas experiencias en el feto, ¿verdad? Perdón, en el útero, de embrión, feto, hasta que nace, proceso del desarrollo. Claro que en todo ese proceso en todo ese tiempo, pueden ocurrir injuries, insultos al sistema nervioso que configure entonces una persona, ¿verdad? Un sistema frágil, vulnerable, y ahí es que viene entonces todo este approach que llamamos como una especie de susceptibilidad o vulnerabilidad a ¿verdad? A desarrollar un trastorno. Algunos llaman porque viene de la familia, etcétera. Of course, porque hay genes que están involucrados en cómo se configura tu sistema nervioso y que finalmente yo no he leído tanto reciente sobre eso, pero con todos los avances en genética, pues hay un intento también de ver cómo es que el sistema nervioso de las personas que crónicamente terminan teniendo una adicción podría estar configurado a nivel arquitectónico, ¿verdad? A nivel de conexiones, pero también a nivel molecular genético. Es decir, cuál es el perfil de esta persona, si hay alguna similitud que pueda explicar por qué entonces se le hace tan, vamos a decir, difícil dejar de utilizar la sustancia, ¿verdad? Y entonces el componente pues, social, pues obviamente ha tenido un peso mayor, como lo hemos visto. La mayoría de las explicaciones del problema de sustancia han sido explicaciones sociales, y ahora pues rescatando moralistas o ¿verdad? Y ahora pues poniéndolo ambos, pues ya lo que aprendí de todo esto es que es necesario continuar la parte, El estudio. el estudio de la parte biológica, pero que no podemos perder de perspectiva que, ¿verdad? Como quizás mencionaste ahorita, muchas personas utilizan drogas y aquí hablando un poco más anecdotal, estaba guiado con literatura, pero más anecdotal, el consenso que se tiene es que la gente utiliza drogas para tapar algún malestar, es el concepto de automedicación. Se ha visto que las personas que son más ansiosas, hyper, tienden a consumir alcohol porque el alcohol afecta el sistema GABAérgico, así que te pone más relax, así que es como si fuera un ansiolítico natural versus personas. Lo que no he entendido es que las personas ansiosas consumen mucha nicotina. Esa parte nunca la he entendido, ¿ves? Hay una explicación, by the way. Hay algo le llaman, creo que el efecto paradójico de la nicotina, de que siendo, ¿verdad? Por su actividad en los receptores colinérgicos, acetilcolina, es considerado un estimulante, pero puede causar relajación, ¿verdad? Obviamente hay varios sistemas ahí que están conectados, porque está el sistema, la división simpática del sistema nervioso, que es la que causa a veces estos efectos de sudoración, ¿verdad? Que físicamente se pueden interpretar como, ¿verdad? Como algún tipo de ansiedad. Pero resulta que, si mal no recuerdo, vamos a decir, la explicación básica es que dada la complejidad genética de este receptor, es decir, de la expresión de este receptor en el sistema nervioso, es como si el receptor de nicotínico de acetilcolina tiene como que muchas versiones, tiene como que muchos sabores y colores en el cerebro, y por lo tanto esa diversidad de expresiones, siendo la nicotina, ¿verdad? Siendo el target de la nicotina, pues parece crear entonces este efecto paradójico donde alguna gente
eh, se relajan o sienten algún grado de slow down con el uso de Muy nicotina. estimulante. Pero cualquier persona, I mean, I'm pretty sure que esto sea medido, cualquier persona que se fume 1, 2, 3, 4 cigarrillos uno detrás de otro, va a aumentar tanto la nicotina que va a darle un efecto exactamente. Así que, Como café con Monster. exacto, y eso es farmacología básica, ¿no? Aumenta la dosis, obviamente tiene una saturación pero ya eso es básicamente lo que podría decir de Ya. nicotina. Creo que entonces aquí podemos comenzar a decir, esto no es un tema, y usted ahora se va a autorregular. Cuando usted vaya, esta persona es que con tantas ayudas que hay para salir de esa adicción y para no estar, es que, e incluso yo he escuchado personas que han salido de la adicción y hablan así respecto a otras, porque entonces es como si yo pude, tú también puedes. Creo que ahora comencemos más allá de la voluntad, aquí ya se transformó el cerebro. Yo creo que en la metáfora de las neuronas con autopistas se crearon carriles nuevos, cajeteras nuevas con tu peaje, gente. Al esa persona haber consumido esta sustancia y de repente es como, ok, tú se la quitas y todas esas cajeteras que hay allí, ¿qué van a pasar? Están ahí como que, dame carrito, ¿verdad? Zumba para acá. Porque si no es como que se crearía una ausencia. Además estamos escuchando que no solo son estas conexiones, es que también el mismo ADN se pudo estar viendo, se pudo estar viendo transformado, y que si además tenemos en el ADN, ¿verdad? Que heredamos y mientras nos fuimos formando, ya había una susceptibilidad. Gente, esto es mucho más fuerte, ¿verdad? De lo que, de simplemente reducirlo a esto es porque no le da la gana, o esto es porque tiene una mala actitud, o esto es porque no se hace el otro, no se ama lo suficiente, ¿verdad? Right. Es mucho, mucho más allá de esto, así que yo creo que es algo importante que nos llevemos. Y entonces yo creo que va a ayudar mucho a la compasión y también, como estaba hablando el doctor, va a ayudarnos a toda esta transformación, ¿verdad? Que poco a poco todo se puede dar. Mejores servicios, mejor atención, ¿verdad? Una más abarcadora, Right. que realmente ayude más a esto y se comprenda mejor. Si nos vamos ahora más allá de lo tradicional, ven acá este libro, mira por aquí. Este es el libro, bueno, realmente es tu primer libro como tal, ¿verdad? Tienes muchas publicaciones. Primero y único libro. hasta ahora. Exacto. Mire que estuvimos ahí a la par. Yo lancé el 17 de diciembre y él lanzó el 18 de diciembre del 2025. Sí, estuvimos ahí. Es un libro no necesariamente académico, aunque tiene toda ¿verdad? El trasfondo académico está ahí. Pero es un libro muy único porque se trata, y después ¿verdad? Ustedes adquiéranlo, ya mismo nos van a decir dónde, pero hay poemas, hay imágenes, y explican, de hecho, se llama Corporetéreo, Amor y Resistencia. ¿Ok? Así que, ¿qué te llevó a escribir este libro y cómo pusiste a dialogar la neurociencia con el arte? Pues yo puedo decir que a mí siempre me ha gustado la música, siempre he estado presente en todo lo que hago, trabajando, todo lo que hago. Y la idea de escribir poemas que básicamente lo que está expresado principalmente en el libro fue algo que me nació reciente, vamos a decir, hace 2 años. Pues por razones personales y cambios en la vida, pues decidí comenzar a escribir como una manera más organizada. Ujú. Pero no con la intención de escribir un libro, sino con la intención de poder combinar algunos de estos escritos con música Claro. y crear entonces una especie de... Y todo estaba basado un poco en mi papá, que lo mencionó en el libro. Papi cuando era chamaco, papi tenía grupos de cadetes y él hacía una charla. Y entonces en la charla pues ponía música y le hablaba a los muchachos y se sentía cool porque era como una dinámica de grupo. Él no era psicólogo, él simplemente era un tipo Sí, un líder un líder comunitario que reunía a la gente, le ponía su musiquita ahí instrumental y le hablaba ¿verdad? No recuerdo bien, pero él hablaba de la amistad y de que respetarnos, qué sé yo. Y me acuerdo una vez que estaba en una de esas, particularmente en una de esas charlas y
yo tenía como quizás 11, 12 años y la mayoría tenían como 18, eran ya chamacos de high school. Yo estaba en escuela intermedia. Y entonces se empezaron a abrazar y empezaron a llorar y se sintió como una vibra de que, y yo dije en mi cabeza, cómo es que papi tiene los pantalones? O sea, este tipo se puso a hablar aquí, estos chamacos están llorando y se sintió como, wow, that's powerful. Bien. Y eso creó como una impresión y pues obviamente sé que lo hizo en varias ocasiones hasta que después pues, eso como que se borró, pero vamos a decir que en el sentido mío la vida cambió y me casé y tuve mis hijos, mis Y fiestitas. no creo que se borró, pero estaba un poquito. Estaba ahí, entonces pues resulta que como ¿verdad? La vida, pues el papi falleció en el 2016 y particularmente pues papi murió por cáncer y el asunto fue que yo no lo pude ver antes de que muriera porque estaba en Estados Unidos trabajando. Estaba haciendo un internado de casi un mes que estuve en NIH y entonces en el Instituto de Salud de Estados Unidos y pues murió y yo llegaba 2 días después. Así que fue un poco triste esa parte, pero en el proceso de esos días, así que cuando papi murió, pues vamos a decir que estaba escuchando una canción, una pieza musical de Bill Conti, de la película Rocky, y eso se quedó tan metido en mi sistema. Fue como que algo como que se integró automáticamente yo escuchar en la pieza y pensar en quizás el struggle que papi tuvo al final de su vida, porque también él quedó ciego y era una persona tan activa y básicamente quedarse ciego y finalmente, tú sabes, en la forma en que murió en el hospital, ¿verdad? Pues fue como que struggling. Y lo que me dio a mí entonces la inspiración de, bueno, pues, convierte esto en algo que inspire seguir hacia adelante. Porque a mí me ayudó entonces a través de la canción, la pieza y el recuerdo. Y el murió en el 2016, así que en el 2024 fue que finalmente me decidí a sentarme y escribí lo que llevaba pensando por tanto tiempo, añadiéndole líneas en mi cabeza. ¿Cuál de estos va Eh, a experiencia con papá? Ese ¿Verdad? Resiste. Resiste. Resiste, que es el tercer poema que está en el libro. Resiste es en realidad una declamación, no necesariamente tiene todas las rimas, porque eso fue algo que yo tampoco me preocupé mucho. Yo soy científico, he sido académico y Y de repente escribes el poema pues simplemente escribí como me salió, pero con la idea de que llevar un mensaje de lo que es la fortaleza de uno levantarse todos los días y seguir para adelante a pesar de lo que el mundo te pueda presentar o ese día te pueda presentar. Así que el propósito de Resiste en realidad nace de ese sentimiento un poco de, papi la pasó duro al final, pero tenemos que seguir para adelante. Así que yo de ahí pues se me ocurrió qué tal si entonces escribo otras cosas y por también de nuevo el verano pasado por situaciones personales decidí meterme como uno dice, en mi cuarto y amarré entonces todo lo que, vamos a decir, pedacito a pedacito había escrito y de momento pues no voy a arruinar todo toda completa. No. el prefacio, Que lo compren para que lo compre, pero son cosas que te pasan y de momento tú te encuentras con una persona y yo creo que yo tengo aquí el libro, léelo. Yo pienso que esto lo podemos convertir, tú eres editora profesional Brutal. y ella está loco. Pero finalmente salió el libro entre julio y diciembre. Básicamente lo editamos y Yamilet, la diseñadora gráfica, me ayudó y lo convertimos en un libro, básicamente puedo decir, sin mucha planificación. Fue como que, ok, let's do this. Claro. Con esa experiencia creo que podemos tener un episodio de hecho podemos unir, porque es la investigación de Ismael, porque un poco es unir la música y lo que crea en el cerebro, lo poderoso que es la música, gente. De hecho, hay un fragmento del libro porque yo le di una de las cosas que hay una música que escucho para ciertas, ¿verdad?, actividades. Entonces me puse a investigar.
Y realmente es sorprendente lo que la música hace en el cerebro y el cuerpo. Así que le voy a leer un cantito para que lo compren. De Resiste justamente. Y aquí están ya entendí porque están los guantes de boxeo, ¿no? Pues escuchando la canción de Rocky. Yeah. El único boxeador no existente que está en el Salón de la Fama. Bueno, existente, pero desde el artificio, no desde la práctica profesional. Dice, no lo voy a declamar ni nada, pero le voy a poner un poquito de sentimiento. Resiste. En los momentos más difíciles contemplamos el horizonte, con desesperación, miedo y duda, de no poder encontrar las respuestas con frío en la mirada, ante el dolor que impone la incertidumbre de vivir sabiendo que la vida requiere valentía para levantarnos cada día desde la soledad del alma y reconocer que ante toda sombra y hastío y después de toda angustia y vacío, siempre llega la luz del sol. Bello, bello, me da ganas de llorar y todo. Thank you. Bello, sí. Y de verdad que yo creo que eso, justo le decía a una persona en la mañana con un mensaje de voz, ella me celebraba por un logro y yo le decía, y me decía, Joyce, porque sí, es que todo es un logro. Y yo, sí, es que yo creo que levantarnos, salir de la casa, enfrentar la vida todos los días con todo lo que trae, es un logro. Así que realmente todos los días estamos logrando muchas cosas. Y es un acto de resistencia que interesante, ¿verdad? El nombre del... Y el milagro, pues, para ponerlo también en contexto, yo hablo en el libro algunas cosas de neurociencia, pero la intención del libro en realidad fue crear, es un libro de 96 páginas, tiene imágenes y tiene unos poemas intercalados con unos ensayos cortos, porque mi intención es, ¿verdad?, de que la persona que lo lea pueda hacerlo en donde sea, en el tren, esperando una cita, o en su cama, donde quiera, pero el propósito es que lo pueda leer cualquier persona. Yo no intenté en lo máximo de no utilizar palabras académicas. ni palabras muy rebuscadas necesariamente, ni tampoco palabras obscenas ni vulgares, ¿verdad? Yeah. Traté de ser lo más honesto conmigo, en cómo yo soy, cómo me gusta escribir, pero a la misma vez algo que la gente no se aburriera, ¿ok? Y pues la parte adicional es que esto cada cual lo puede interpretar como quiera, porque son poemas que hablo desde como lo que leíste hasta asuntos que tienen que ver, poemas que yo le escribí a mi hijo reflexionando y lo hice con toda la intención, ¿verdad?, de que está dedicado a él. Tiene su narrativa bien particular de algunos detalles de su vida, pero yo sé que cualquier, quizás vamos a decir hombre, padre de un hijo, ¿verdad?, mi hijo Ivo, que lo pueda leer, lo puede interpretar y lo puede darle su significado desde su vida. Esa es la intención. En realidad lo que yo intento es utilizar este texto para crear cierto grado de sensibilidad entre nosotros y que entendamos la importancia de dar amor, de perdonar, de ser cuidadosos en la manera en que nos expresamos, y ¿verdad?, tener compasión y a la misma vez, ¿verdad?, también tener los principios de justicia y de valor, ¿verdad?, y de saber tomar decisiones también en la vida con rectitud, ¿verdad? Y lo traté de poner así en forma de poema. Y la segunda parte es que, pues sí, algunos de estos poemas van a venir con música, y eso es un proyecto que estoy ahora... Primicia. Primicia. Estoy elaborando, llevo meses trabajando con esto, pero o sea, no es complicado, algo nuevo para mí, es algo que nunca he hecho, por lo cual me crea también satisfacción adicional de meterme en algo que en realidad Pues con más razón el episodio, porque entonces Yes, hablamos claro. de la música en el cerebro y entonces lo vemos con alguna de las piezas. ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro está disponible en Libros 787, en una librería local que tienen muchos otros títulos de autores puertorriqueños. Lo pueden comprar ahí directamente. Y para mí, en realidad, de nuevo, mi objetivo, no como, mi objetivo como ser humano, antes que científico, profesor o escritor de poemas, etcétera, como ser humano,
con el libro es tratar de llevar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. Lo escribí honestamente desde todo este proceso de reflexión, de cosas que me han causado tristeza, también de muchas cosas que me han causado felicidad, que he logrado entonces combinarlas y tratar de llevarlas a que cualquier persona, ¿verdad? Trata de leer mi recomendación es tratar de leer el libro en términos de cómo esto puede ayudarme a cambiar internamente y que yo pueda expresarlo hacia afuera y que me ayude también a entender, ¿verdad? Porque otras personas Claro. a lo mejor pues no lo expresan de la misma manera y evitar entonces juzgar. Sí, y yo creo que cuando se escribe, ¿verdad? Como lo escribiste, que estás escribiendo como quien dice sin filtro, ¿no? Ahí está, esto es lo que estoy sintiendo, esto es como lo estoy reflexionando. Pones palabras que otras personas no pueden apalabrar. Así que es como que tus poemas, muy probablemente una vez las personas empiecen a leerlo, digan, wow, eso es lo mismo que yo viví, eso es lo mismo que yo estoy sintiendo. Así que yo creo que es algo bien valioso y tenerlo debe ser buenísimo, porque si algo tienen los poemas es que tú lo lees y lo vuelves a leer y como que hay otra cosa que te resalta, hay otra cosa que te habla, dependiendo incluso de lo que estés viviendo, ¿no? En un momento en particular. La lectura siempre es buena para el cerebro, además, así que Y de él es, o sea, que esto también ya es un consejo de neurociencia. Esto es evidence-based. Lo que nos está diciendo es, en los momentos que estamos ahora en la actualidad, la exposición que tenemos a screens y teléfonos, bueno, ¿verdad? El take home message, si usted va a comprar algún libro, cómprelo en papel, tenga la experiencia, es la parte también de esta idea, ¿verdad? De que las imágenes, etcétera, porque estamos de nuevo, y el que prefiere leer, ¿verdad? En computadora, that's fine, pero nuestro sistema nervioso, nuestros ojos, la retina, todo también se afecta en la exposición a el campo electromagnético que generan estos dispositivos, ¿ok? Y para nuestro cerebro es más, es mejor y ocurre mayor plasticidad cuando tú entonces estás involucrando, no que estás sentado en un screen, sino que estás manejando las páginas y lo doblas, etcétera. Es una actividad diferente a nivel cognitivo, contribuye a detener un poco lo que llamamos el deterioro cognitivo, que es normal. ¡Tutum! La edad. Ahí viene. Tremendo cierre, ya saben, librería 787, puede conseguirlo. ¿Cómo te pueden conseguir a ti, Nelson? Bueno, el correo electrónico nelson.cruz6@upr.edu y también tengo mi correo por fuera, nelson.david.cruz@gmail.com. Lo pueden conseguir. Muy bien. Así que tu mamá te decía, Nelson David. Nelson David. Maestro. Bueno, mi mamá es súper, ya tuvimos siempre una buena relación y de hecho hay un poema que es madre. Ella también. Hay un poema que es madre, de nuevo, una reflexión, se los dejo ahí porque es uno de mis favoritos en términos del alto contenido emocional que genera madre. Sí. Sí. Pues ha sido un honor, un placer y poderte conocer más allá de, ¿verdad? Del escenario, aunque fue un ratito, pero ya sabemos que nos volvemos a encontrar. Ustedes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde compartir esto porque es bien importante que el conocimiento ¿verdad? Se siga distribuyendo y estas experiencias que se tienen y se viven. Así que usted suscríbase, comparta, pregunte, rete, cuestione, critique, lo que sea, porque estamos para seguir vinculando y potenciando con la doctora Joyce. Que esté muy bien. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.